buenas mi gente bonita. Bueno, esta creepypasta fue recomendada por Matías Natanael González, alias Fefito XD. Le mando un saludo y espero les guste. Comencemos. ¿Cómo fue que pasó todo esto? Todo estaba normal y tranquilo en la ciudad de El More. Todo comenzó en la escuela. Gumball y yo estábamos en clases con la señorita Simian, pero una hora después de la clase, Gumball y yo empezamos a notar algunas cosas extrañas, comportamientos raros en nuestros compañeros y en algunas físicas. En ese momento Sara viene con nosotros y nos dice, ¿se han dado cuenta? El vacío ha empezado a corromper este mundo. Gumball y yo la volteamos a ver muy confundidos. Gumball le cuestionó a qué se refería con el vacío. Sara se puso nerviosa y cuando iba a hablar, el mundo se distorsionó y aparecimos en otro lugar. Se trataba del bosque del mal. En ese momento, unos ojos detrás de Sara se comenzaron a ver. Salimos corriendo pero esa cosa nos estaba persiguiendo. Tratamos de esconder entre arbustos y detrás de unas rocas. Me asomé para ver de quién se trataba. Era el director Brown, pero este tenía un comportamiento muy extraño, y su cuerpo tenía partes glitcheadas, como si un televisor con estática se hubiese fusionado con su cuerpo. Hacía sonidos extraños, como si tratara de hablar, pero varias palabras mezcladas y entrecortadas. Tratamos de escabullirnos hasta salir del bosque del mal y tomamos rumbo hacia la ciudad. Cuando llegamos a la ciudad, todo estaba vacío, solo había autos en medio de la carretera, pero ninguna persona, hasta que empezamos a escuchar varias voces mezcladas y cortadas a la lejanía. Al voltear a ver, muchas de las personas que conocíamos tenían la misma apariencia que el director Brown. Nos empezaron a rodear, pero en ese momento, de una alcantarilla, nos comenzó a hablar Rob. Sin pensarlo mucho, entramos a la alcantarilla. Rob nos comentó que ya estaba previniendo esta situación, y al mirar aquel lugar, decía la verdad, tenía provisiones para varios meses, también armas y municiones. Él nos dijo que solo habría dos maneras de terminar con esto. Sara, Gumball y yo lo miramos muy curiosos. Rob nos dijo, la primer manera sería la transformación, una transformación la cual nos permita acceder al otro sitio cuando este mundo se termine. Todos nos quedamos viendo, y Gumball preguntó cuál sería la segunda. Rob le respondió diciendo, la segunda sería ir al vacío y destruirlo por completo, así nadie nos controlaría y seríamos capaces de vivir sin hilos. Le pregunté a Rob, ¿y cómo destruimos el vacío? Rob me respondió, he estado investigando bastante tiempo sobre el vacío, y será difícil pero yo creo que nosotros cuatro podríamos lograrlo. Solo hay que entrar al vacío, buscar su núcleo y destruirlo. Ahí es donde entran ustedes dos, dijo Rob mirándonos a Gumball y a mí. Ustedes son los únicos que pueden provocarlo, por eso el vacío quiere atraparlos. En ese momento Sara se notó algo pensativa, cuando se dio cuenta que el aviso me sonrió falsamente. En ese momento, algo se escuchó, la tapa de la alcantarilla se estaba abriendo, todos estábamos muy asustados. Rob nos guió por una salida. Rob asomó la cabeza para ver si había alguien, por suerte no había nadie. Caminamos tranquilamente y le preguntamos a Rob cómo llegaríamos al vacío. Él dijo que tenemos que encontrar algún error en el more.
Decidimos ir a la escuela, ahí podría haber algo. Mientras nos dirigíamos a la escuela, choqué con un bote de basura, pero Gumball alcanzó a agarrarlo, pero una lata alcanzó a caer. Cuando tocó el suelo, el sonido de la lata tocando el suelo, el sonido no fue muy fuerte, pero al estar todo en silencio, nos hizo entrar en shock. Volteamos a ver a nuestras espaldas, pero nadie parecía haber escuchado. Al regresar la mirada al frente, estaba el señor pequeño, repetía el nombre de Janice, pero se escuchaba distorsionado, además de que su apariencia era grotesca, la mitad de la cara la tenía distorsionada, su vientre parecía estar al revés, es decir, sus órganos estaban por fuera, sus brazos estaban distorsionados, y una de sus piernas parecía estar rota. Comenzamos a correr con rumbo hacia la escuela. El señor pequeño, o lo que fuera que fuese esa cosa, nos estaba siguiendo. Estando cerca de la escuela, vimos a Banana Joe, solo que este se veía más grande con la mitad de cáscara de su cuerpo, y su interior era de un horrible color carmesí. Tratamos de esquivarlo, pero se movía rápidamente, y el señor pequeño cada vez se acercaba más. En ese momento Rob saca un arma y le vuela a la cabeza a Banana Joe. Restos de plátano y masa carmesí fueron regados. Nos quedamos choqueados, pero Sarah nos jaló para entrar a la escuela. Al entrar cerramos la puerta, pero en ese momento el señor pequeño la empujó tratando de entrar. Aguantamos un rato ahí hasta que Rob trajo un palo para atascar la puerta. Retrocedimos mientras escuchábamos al señor pequeño gritar, Janice. Me arrodillé y comencé a llorar. ¿Cómo es que llegamos a todo esto? En ese momento Gumball me levantó y seguimos por los pasillos de la escuela. En ese momento encontramos un error, entre dos casilleros faltaba uno, se saltaba un número. Gumball se acercó para ver más de cerca, la mano de Gumball fue succionada, lo jalamos y logramos sacar a Gumball. Le pregunté a Rob si esa era la entrada hacia el vacío, él asintió. Entre todos tratamos de abrir el espacio faltante, fue algo difícil, pero al abrirlo vimos un lugar lleno de estática y distorsión. En ese momento, recuerdos vinieron a mi mente, recordé que era el vacío, el día que venimos por Molly por Janice. Mi mente hizo una pausa para entender las palabras del señor pequeño y por qué gritaba con tanta desesperación. Con muchos nervios y miedo entramos al vacío. Ya al estar adentro le preguntamos a Rob cómo llegaríamos al núcleo. Habría que buscar un tipo de agujero negro, el cual tiene que ser destruido por un canto antiguo que tiene que ser recitado por Gumball y yo. Fuimos haciéndonos camino por el vacío en busca de aquel agujero. En ese momento escuchamos a Sarah gritar, volteamos a verla y venía corriendo de Tobias. Este tenía un rostro muy perturbador, además de que le hacía falta un brazo. Fuimos en ayuda por Sarah, agarramos cosas del suelo y comenzamos a lanzarlas. Gumball intentó ir por Sarah, la agarró y corrieron hacia nosotros mientras seguíamos aventando cosas. Cuando estaban cerca de nosotros, corrimos también, agarré un tubo y golpeé fuertemente a Tobias en la cara, lo que hizo que cayera al infinito abismo del vacío. En ese momento, Rob señaló hacia un lugar, de suerte encontramos el agujero negro, el núcleo del vacío, era algo pequeño. Rob nos dijo lo que teníamos que hacer, nos acercamos hacia el agujero, nos tomamos de la mano y comenzamos con el canto. En ese momento, algo ocurrió, nuestro cuerpo comenzó a vibrar y a brillar, comenzamos a levitar despegando nuestros pies un poco del suelo.
suelo, el agujero negro parecía estarse cerrando, cada vez se hacía más pequeño, pero en un momento Gumball comenzó a gritar, seguido de Rob. La cabeza de ambos comenzó a vibrar con gran fuerza, y en un segundo, ya hacían los cuerpos de Gumball y de Rob tirados en el suelo sin cabeza y chorreando sangre. Me quedé en shock viendo el cuerpo de Gumball, mi respiración comenzó a acelerarse, entonces, Sarah me preguntó gritando en pánico y con la voz entrecortada, ¿ahora qué haremos? Yo no me podía mover, pero el sonido de voces hizo que volteara. Detrás de Sarah se encontraban mi mamá y mi papá, pero estos se veían aterradores. Richard tenía un agujero en el estómago, y su cabeza tenía un agujero en la parte de arriba del cráneo. Nicole tenía unas extremidades alargadas, además la mitad de su cara era de color negro. No me podía mover y solo me quedó ver cómo empezaban a despedazar a Sarah. Salí de mi trance y me encerré en una pequeña casa que había ahí. Al asomarme, todo un ejército de todos mis seres queridos, con cuerpos deformes, distorsionados y glitcheados me estaban buscando. Se acabó, ya no tiene caso que siga con esto, están a punto de derribar la puerta, y yo solo recordé todos los buenos momentos que tuve con todos y cada uno de ellos. Hasta aquí llegué. En ese momento, desperté. El despertador marcaba 7:30. Gumball me despertó. En ese momento me levanté muy confundido, y con lágrimas en los ojos. ¿Qué acaba de pasar? ¿Solo fue un sueño? Bajé a desayunar, y todo iba normal. Al terminar tomamos el autobús, y nos fuimos a la escuela. Pasé al baño y traté de lavarme la cara, pero en el momento en el que me vi al espejo, mi alrededor se veía deteriorado, y mi cara se veía deforme, un glitches. En ese momento, entré en razón, seguía dentro del vacío. En la escuela, fui infectado, y al darme cuenta, volví a despertar, y el mismo bucle una y otra vez. Comencé a reír frenéticamente, y me di cuenta que este será un purgatorio del cual nunca podré escapar, obligado a vivir aventuras falsas, fingiendo que todo está bien, o si no, solo todo se seguirá repitiendo. Don't fuck with them. Don't fuck with them.